¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Amigos de Martuber Podcast. Hoy nos vamos a sumergir en los misterios de la independencia de México. Y sí, hoy vamos a estar hablando de esos misterios, de esos personajes, de esos movimientos que marcaron la diferencia para la independencia de nuestro país, porque ya estamos en el mes de septiembre. Obviamente tenemos que estar hablando un poquito de acontecimientos que marcaron historia y muchos de nosotros siempre hablamos de lo que ya conocemos a través de los libros, ¿no? Pero hay muchísimos personajes, muchísima información que se ha quedado en las sombras de la historia oficial. Entonces, acomódate porque vamos a estar hablando de muchísimos temas en compañía de Valeria Valdivia. Entonces, me gustaría que te quedaras todo el episodio porque vamos a tocar temas bien interesantes de que si el grito de Dolores fue el 16, que si fue el 15, que si fue a las 5 o 6 de la mañana, que si realmente hubo un personaje que era el Pípila, que si Miguel Hidalgo era un cura rebelde. Bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas, así que aquí comenzamos este episodio especial titulado Los misterios de la independencia de México. Es importante ser responsable con las opiniones y no apresurarse a ratificar o negar la información. Le recomendamos a nuestros oyentes que verifiquen cualquier dato que se les presente en este podcast antes de tomar cualquier decisión. Mi queridísima Valeria, bienvenida al podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, el cual lo mencionaba al inicio en la introducción, que son los misterios de la independencia de México. Hola, mi querido Martincito. Pues qué gusto estar aquí en el podcast y encantada de sumergirnos en esos misterios de la independencia de México. Vamos a darle y a sacar a la luz esas historias que están medio escondiditas. Fíjate que vamos a empezar con uno de los temas interesantes y nos gustaría muchísimo que nos dieras más información de la que ya tenemos, que este bloque 1 lo titulamos El grito que no fue. Y fíjate que todos conocemos en la historia del grito de Dolores como si hubiera sido la medianoche del 15 de septiembre, pero la evidencia apunta que otros documentos pues se han informado que ocurrió en la madrugada, pero del 16 y no del 15, entre las 5 y las 6 de la mañana. ¿Qué información tienes acerca de este tema? Pues claro, Mar, aquí va el dato con todo el tabor. En realidad, muchos historiadores han señalado que el famoso grito no fue a la medianoche del 15, sino ya entrando la madrugada del 16 de septiembre, justo como dices, alrededor de las 5 o 6 de la mañana. En pocas palabras, nos han contado su historia un poquito movida de horario para que suene más dramática, pero en realidad fue cuando ya amanecía. Así que el grito que no fue, en la hora que nos tentaron, le da un toquecito más interesante a la historia. Pero Hidalgo se adelantó al enterarse de que la conspiración estaba descubierta y no buscaban el momento de la independencia total, sino era apoyar a Fernando VII frente al dominio francés. ¿Qué tan cierto es esto? Exacto, Mar. Le diste el clavo. En un inicio, Hidalgo y muchos de los conspiradores no estaban pensando en una independencia total de México como la conocemos ahora. Lo que buscaban era levantarse en apoyo a Fernando VII y liberarse del dominio francés. Pero cuando se descubrió la conspiración, Hidalgo tuvo que adelantar todo y dar el grito antes de lo planeado. Así que sí, al principio la idea era más bien una especie de movimiento en favor del rey y no la independencia total, que después se convirtió en el objetivo principal. Y hablando de la conspiración, ¿qué datos nos pudieras compartir de el momento cuando esta conspiración es descubierta? ¿Qué personajes están involucrados en esta conspiración y cómo es que se da todo este acontecimiento? Claro, Mar. Vamos a darle un vistazo a ese momento. La conspiración de Querétaro fue descubierta porque alguien soltó la sombra y avisó a las autoridades virreinales. Entre los personajes clave estaban, por supuesto, Miguel Hidalgo, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que era la corregidora, y la que ayudó a pasar la información para que los insurgentes se pusieran las pilas, y por ahí también Ignacio Allende y Juana Lama. Ellos estaban ya organizando todo cuando se dieron cuenta de que los habían descubierto. Así que tuvieron que adelantar todo y básicamente salir a dar el grito
antes de que los agarraran con las manos en la masa. Así que esos son algunos de los protagonistas de ese momento de conspiración y cómo se fue formando todo el asunto. Este movimiento que se descubre, dentro de la información que tienes, ¿nos pudieras compartir qué contenía, qué acuerdos tenían dentro de esa conspiración y cuál era la finalidad? Por supuesto, Mar. Te cuento que dentro de la conspiración de Querétaro, la idea principal era levantarse en armas contra las autoridades virreinales. Pero en un principio, como mencionábamos, no era tanto la independencia total, sino restituir el poder a Fernando VII. Entre los acuerdos, pues había planes de sumar a más gente al movimiento, coordinar levantamientos en diferentes lugares y, por supuesto, tener líderes como Hidalgo y Allende organizando todo. La finalidad inicial era, digamos, quitarse encima el yugo francés y luego ya con el tiempo la cosa fue evolucionando hacia una independencia más completa. Así que era un plan bastante ambicioso. ¿Qué pasó con esa chispa de conspiración? Se menciona mucho al Dama, que es este personaje que cambia todo. Pero ¿qué fue lo que realmente cambió? ¿En dónde viene su participación tan importante? Claro, Mar. Juan Aldama es una pieza clave en esta historia porque él fue uno de los que recibió el pitazo de que la conspiración había sido descubierta. Entonces, él se lanzó de inmediato desde Querétaro hasta Dolores para avisarle a Hidalgo y Allende que ya no había tiempo que perder. Gracias a que Aldama llegó esa noticia, pudieron adelantarse, dar el grito antes y así encender la chispa de la lucha. Así que Aldama fue como el mensajero crucial que cambió el curso de los eventos y evitó que todo se viniera abajo antes de empezar. Imagínate la escena entre campesinos, artesanos, pobladores despertando con el sonido de las campanas, el cura Hidalgo llamando a tomar armas, pero no con la intención de fundar un México independiente de inmediato, sino más bien de defender al rey ausente. Esa paradoja nos muestra cómo los procesos históricos, pues, no siempre inician con la claridad que después le venimos a dar con el paso del tiempo. Totalmente, Mar. Es una imagen bien poderosa pensar en esos campesinos y artesanos despertando con las campanas, respondiendo a un llamado que en ese momento no era vamos a crear un México independiente, sino vamos a defender al rey que está ausente. Y sí, eso nos recuerda que la historia se va construyendo con el tiempo y muchas veces le damos un sentido claro después, aunque en el momento las cosas fueran más complejas o menos definidas. Así que esa paradoja le da un sabor muy interesante a la forma en que entendamos nuestra propia historia. Fíjate que vamos a pasar al siguiente tema. Este lo titulamos Miguel Hidalgo, el cura rebelde. Hidalgo no solamente era un sacerdote común, leía a Voltaire, a Rousseau y enciclopedias francesas. Entonces hablaba otomí, náhuatl y purépecha, lo que le permitía pues acercarse a las comunidades indígenas sin pues esta barrera del idioma, ¿no? También pues no era ajeno a la vida mundana porque tuvo hijos, administró haciendas, impulsó la producción de lo que era el vino, el aguardiente, seda, incluso promovió el cultivo de la vid en su región, lo que le trajo conflictos con la corona que pues obviamente prohibía estas prácticas en esa época. Totalmente mal. Hidalgo era un personaje de lo más peculiar y la verdad un cura bastante rebelde para su época. Como bien dices, no solo le entraba las ideas de los ilustrados como Voltaire y Rousseau, sino que también dominaba varias lenguas indígenas, lo que le daba un acceso directo a la gente del pueblo. Y claro, no se quedaba solo en lo religioso, sino que se metía en la vida cotidiana, tenía hijos, promovía la economía local con el cultivo de la vid y eso obviamente lo ponía en la mira a las autoridades. Así que era un líder con los pies en la tierra y un espíritu bastante revolucionario para su tiempo. Sí, justamente como lo dices, ¿no? Fue un personaje que con el paso del tiempo se fue construyendo una figura como incómoda para el clero conservador de esa época. Pero también lo hizo cercano se hizo como muy cercano a la gente común porque pues no predicaba como el típico sacerdote desde un pedestal lejano, sino que también era de esos personajes que se acercaban y obviamente tenían una experiencia cotidiana, como bien lo mencionas, con todos los allegados. Y sus sermones eran tan incendiarios
que ya lo tenían bajo sospecha antes de, pues, de dar este grito tan famoso que todo mundo conoce, pero también se dice que Hidalgo alentaba a, pues, a cuestionar a la autoridad y a buscar un cambio en la forma de la Nueva España. Exactamente, Mar. Hidalgo era como la piedrita en el zapato de ese clero conservador, porque pues sí, no era el típico sacerdote distante. Él estaba con la gente, hablaba su idioma, literal y figuradamente, y eso nos hacía muy cercano. Sus sermones tenían ese toque incendiario que ponía nervioso a más de uno, y desde antes del grito ya lo tenían en la mira por estar moviendo el avispero. Así que sí, él alentaba a la gente a cuestionar el orden establecido y a pensar en un cambio, aunque ese cambio al principio no fuera exactamente la independencia, pero sí mover las bases de la Nueva España. Sí, como tú dices, estuvo moviendo el avispero. Y si nos enfocamos un poco en el tema de que tuvo hijos en esa época, bueno, mejor dicho, en todas las épocas que tengan que ver con el cristianismo, se supone que ningún sacerdote puede tener hijos. ¿Hubo alguna represalia ante la imagen de este personaje o simplemente quedó como de, oye, ya no lo vuelvas a hacer? ¿O cómo es que siguió la vida cotidiana de este personaje? Sí, totalmente, Mar. Era algo que en esa época y en el cristianismo en general, por eso no estaba nada bien visto que un sacerdote tuviera hijos. Y aunque Hidalgo no es que le hicieran un mega escándalo público, sí era como un secreto a voces que le daba una imagen un tanto incómoda dentro de la iglesia. Básicamente era como un, bueno, ya no lo vuelvas a hacer y sigue adelante porque él tenía un carisma y una posición que lo hacían difícil de simplemente callar. Entonces sí le trajo algunos roces, pero no fue algo que detuviera su camino ni su influencia entre la gente. Porque si hablamos de conflictos, inclusive el mismísimo Hidalgo sabía que sería obviamente traicionado. Algunas cartas mencionan de que estaba consciente de que su propio círculo conspirador tenía fisuras y aún así decidió seguir adelante, lo que lo convierte pues en un personaje de valentía casi temeraria, porque imagínate tener una conspiración muy selecta con personas de tu confianza y que también ya sabías de que dentro de ese círculo de confianza, entre comillas, porque pues ya te estaban traicionando, aún así seguiste hacia adelante con el movimiento. Imagínate qué cambio radical hubiera sido si todo este movimiento hubiera sido diferente y si él ya sabía que lo estaban traicionando, hubiera frenado todos los preparativos, ¿cómo hubiera sido la historia? Totalmente, Mar. Es un escenario súper interesante. Imaginar qué hubiera pasado si Hidalgo hubiera dicho, ¿saben qué? Esto está lleno de opciones, mejor me echo para atrás. Pero justo eso es lo que lo hace un personaje tan fascinante, porque a pesar de saber que había fisuras, decidió seguir adelante. Es esa valentía un poco temeraria, como dices, la que marcó la diferencia. Y quién sabe, si se hubieran detenido, tal vez la historia habría sido muy distinta o la independencia se habría retrasado. Pero gracias a esa determinación de Hidalgo, pues la cosa sigue su curso y aquí estamos siempre recordándolo como el cura rebelde que nos echó para atrás. Sí, justo. Y con eso, pues prácticamente estamos dándole carpetazo al tema de Hidalgo, pero los protagonistas de la independencia no terminan únicamente con él, no solamente es Hidalgo y Morelos. Vamos a hablar en el siguiente bloque de aquellos héroes que pues muchas veces son olvidados en los libros de texto. Y el siguiente bloquecito del cual vamos a estar hablando lo titulamos Otros héroes. Sabemos y hemos escuchado siempre los mismos nombres, como se los venía yo diciendo hace un instante: Hidalgo, Morelos, Allende. Pero, ¿qué pasa con las figuras como Leona Vicario? No sé, por ejemplo, Josefina Ortiz de Domínguez, Galeana, Aldama y hasta el mismísimo Guerrero. Exacto, Mar. Es súper importante darle su momento a esos otros héroes que a veces quedan un poquito en la sombra. Por ejemplo, Leona Vicario fue una de las primeras mujeres periodistas y una conspiradora clave que apoyó con información y recursos a los insurgentes. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, fue fundamental para alertar a los conspiradores. Galeana y Guerrero fueron estrategias militares súper importantes que ayudaron a sostener la lucha en momentos críticos. Así que sí, la independencia no fue solo de los nombres más famosos, sino de un montón de personajes que merecen su lugar en la historia. Sobre todo, Leona Vicario fue una simple simpatizante
pero también fue un espía, también fue un estratega, como bien lo dices, arriesgó su vida en múltiples ocasiones y fue también perseguida por la Inquisición. Josefa Ortiz, por su parte, fue quien advirtió a Hidalgo y a Allende de que la conspiración estaba descubierta, acelerando el movimiento al 1000%. Y por otro lado también está Galeana, como también lo mencionaste, un militar muy disciplinado que apoyó a Morelos en batallas decisivas, y Juan Aldama no dudó en cabalgar durante la noche para avisar del peligro, aún sabiendo que podría ser capturado, y lo fue. Terminó ejecutado junto con Allende e Hidalgo en 1811. Valeria, ¿tú nos podrías decir en qué parte fueron asesinados estos personajes en 1811? Claro, Mar. Pues sí, todos estos personajes, como Leonia, Josefa, Galeana y Aldama, fueron piezas clave y es súper interesante darles ese reconocimiento. En cuanto a la pregunta que me haces, Hidalgo, Allende, Aldama y otros insurgentes fueron fusilados en 1811 en Chihuahua, no en Querétaro. Después de que fueron capturados, los llevaron a Chihuahua para ser juzgados y ejecutados. Así que sus últimos días los pasaron ahí, lejos de Querétaro, donde había empezado todo el movimiento. Es parte de esos detalles de la historia que a veces se nos escapan, pero que le dan más contexto a todo el relato. Inclusive, ¿qué personaje fue que estuvo como exhibido en unas jaulas en las puertas de una puerta? Fue en la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Así es, Mar, exactamente. Estás hablando de algo bastante sombrío que pasó después de la ejecución de Hidalgo y sus compañeros. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron colocadas en jaulas y exhibidas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, como una advertencia para todos los que pensaran en levantarse contra el régimen. Fue un acto bastante macabro, pero que también muestra lo fuerte que fue el impacto de estos personajes en la lucha, al punto que el virreinato quiso dar ese mensaje tan drástico. Oye, vale, pero no podemos olvidar a Vicente Guerrero, que resistió en la Sierra del Sur cuando muchos pues habían caído. Tampoco a Mariano Matamoros ni a Guadalupe Victoria, como también lo has mencionado anteriormente, que desde diferentes frentes mantuvieron viva la insurgencia, y cada uno de ellos aportó una pieza al rompecabezas de la independencia. ¿Qué dato interesante nos pudieras mencionar tanto de Mariano Matamoros como de Guadalupe Victoria y del mismísimo Vicente Guerrero? Por ejemplo, mencióname dos, no sé, acontecimientos importantes de cada uno. Por supuesto, Mar. Vamos con esos datos interesantes. De Vicente Guerrero, por ejemplo, una de las cosas más destacadas es que mantuvo viva la llama de la insurgencia cuando muchos otros líderes ya habían caído. Además, él fue clave en el abrazo de Acatempan con Iturbide, que marcó el comienzo del fin del conflicto y llevó a la consumación de la independencia. De Mariano Matamoros, te puedo decir que fue mano derecha de Morelos y destacó en la batalla de Valladolid, donde sus tácticas fueron cruciales para una victoria insurgente. Y de Guadalupe Victoria, algo interesante es que no solo fue el primer presidente de México, sino que también durante la guerra se escondió en la selva y se convirtió en un verdadero maestro de la guerra de guerrillas, manteniendo viva la resistencia en momentos críticos. Así que cada uno de ellos puso su granito de arena para que la independencia fuera una realidad. Sí, sobre todo con esta información que nos acabas de proporcionar, llegamos al final de este bloque y nos brincamos al siguiente, que está titulado Traiciones y ajustes de cuentas. La independencia no fue pues un relato limpio de buenos contra los malos, ¿no? Ignacio Allende terminó enemistado con Hidalgo por diferencias estratégicas, incluso en prisión, y antes de ser ejecutados se sabe que hubo reclamos, reproches, pero ¿por qué hubo este acontecimiento? ¿Por qué hubo este pleito? ¿Se sabe? Exacto, Mar. La independencia tuvo su buena dosis de enredos y no fue una historia de su blanco y negro. Justamente entre Hidalgo y Allende hubo roces serios. Allende era más disciplinado y quería una estrategia militar más ordenada, mientras que Hidalgo era más impulsivo y eso generó choques. Cuando fueron capturados, esas diferencias salieron a la luz y hubo reproches entre ellos. Allende en particular le reprocha a Hidalgo que por no haber seguido un plan más disciplinado, terminaron cayendo manos de las fuerzas realistas. Así que sí, hasta entre los héroes hubo sus pleitos y eso muestra que la historia está llena de matices y de seres humanos con sus desacuerdos.
Sí, sobre todo también si hablamos como de casos sonados, por ejemplo, el de Agustín Iturbide. Primero fue feroz enemigo de los insurgentes y luego encabezó pues la consumación de la independencia con el Plan de Iguala. Es un giro que demuestra la pragmática que puede ser la política. Tanto un día puede ser muy favorable como al otro puede ser muy intolerante y el punto central es de que vas a jalar agua hacia tu molino para ver los beneficios que te puede dar. Exacto, Mar, lo dijiste perfecto. El caso de Iturbide es como el giro de guión político más claro. Primero pelea contra los insurgentes y luego termina pactando con ellos para lograr la independencia con el Plan de Iguala. Y eso nos muestra que la política de esa época, y pues de casi cualquier época, es muy pragmática. Al final muchos jalan avia para su molino, como dices, y cambian de bando si eso les conviene. Así que Iturbide es un buen ejemplo de cómo los protagonistas de la historia no siempre se quedaban en un solo papel y de cómo la política podía dar esos giros inesperados. Y si hablamos en específico de que fue feroz con los insurgentes, ¿nos podrías dar y compartir datos de por qué hubo este tipo de riña ante este tipo de movimiento? Claro, Mar. Pues Iturbide en sus inicios era un militar realista, muy leal a la corona española y por eso era tan feroz contra los insurgentes. Él veía el movimiento independentista como una amenaza al orden establecido y al poder del virreinato. De hecho, él participó en la represión de varios focos insurgentes y era conocido por ser bastante duro en sus métodos. Así que en ese momento para Iturbide, los insurgentes eran los enemigos del orden que él estaba tratando de mantener. Luego la vida da vueltas y ya sabemos cómo terminó la historia, pero de entrada él los veía como sus rivales directos. Y conforme va pasando la historia, ¿qué lo termina motivando, perdón, para que ahora sí ya el plan de Iguala se llevara a cabo y todos seamos amigos y aquí no pasó nada? Pues sí, Mar. La verdad es que fue un giro bastante interesante. Lo que realmente motivó a Iturbide a cambiar de bando fue que se dio cuenta de que el virreinato ya no tenía tanto futuro y que la corona española estaba perdiendo fuerza. Entonces, más que un cambio de corazón, fue un cálculo político. Vio que era el momento de unirse a los insurgentes para lograr una independencia que también le convenía a él y a otros criollos. Así que el plan de Iguala fue como el puente para decir, ahora somos amigos, y llevar a cabo la independencia de una forma que le resultara favorable a varios grupos. Aquí no pasó nada, ahora sí ya son mis amigos, compitas para toda la vida. Pero fíjate que la bandera y el simbolismo es el siguiente tema que vamos a estar platicando. El primer estandarte de Hidalgo fue la Virgen de Guadalupe. Realmente no existió nada de verde, blanco y rojo como lo hemos venido conociendo a lo largo de la historia, de las infografías, de los mismos libros que nos han mostrado en la escuela, sino que fue una pues elección cargada de significado porque apelaba a la fe y a la identidad pues popular. Fue un movimiento estratégico brillante al tomar un símbolo religioso compartido pues como es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hidalgo consiguió pues legitimizar su causa y sumar a miles de seguidores que veían en la Virgen una protectora pues de los oprimidos, y otros insurgentes usaron pues diferentes símbolos. Pero vale, ¿qué nos puedes contar acerca de esto que te acabo de mencionar, de que Hidalgo usó la Virgen de Guadalupe como estandarte y no una bandera como la hemos visto en muchos casos? Claro, pues sí, es muy interesante porque Hidalgo utilizó la imagen de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de unidad y de legitimidad, sobre todo porque en esa época la religión era un elemento muy poderoso para convocar a la gente. Entonces, más que una bandera tricolor que todavía no existía, el estandarte de la Virgen ayudó a que la causa de la independencia tuviera mucho más apoyo popular. Es un detalle muy curioso y muy estratégico de Hidalgo. Fíjate que si hablamos como de diferentes pues simbolismos, Morelos, por ejemplo, pues elaboró banderas con el lema de sentimiento de la nación. Y ahorita me gustaría que me dijeras un poquito más acerca de este tema de sentimientos de la nación. Por otro lado, Vicente Guerrero también empleó estandartes locales. El poder del símbolo fue clave y no se trataba solo de pelear con armas, sino también de ganar los corazones del pueblo.
Y esos símbolos siguen siendo recordados y van a seguir siendo parte fundamental de cada 16 de septiembre cuando celebramos con banderas y gritos que evocan esta herencia. Exacto. Los sentimientos de la nación fueron un documento muy importante que Morelos elaboró y en él se plasmaban las bases de un gobierno más justo, la abolición de la esclavitud y la soberanía del pueblo. Vicente Guerrero, por su parte, también fue muy estratégico con sus símbolos y eso ayudó a mantener la causa viva. Es fascinante cómo esos detalles simbólicos siguen tan presentes en nuestras celebraciones actuales. Pero, ¿se sabe qué tipo de simbologías utilizó Guerrero? Porque de la información que habíamos estudiado, pues nada más dice que empleó estandartes locales. Sí, Vicente Guerrero era muy conocido por su conexión con las comunidades del sur de México, especialmente en la región de Guerrero. Él utilizaba estandartes que representaban la identidad local y también se le atribuye el uso de símbolos que representaban la resistencia y la lucha por la justicia social. Así que, aunque no hay tantos registros específicos, se sabe que ese simbolismo estaba muy ligado a la identidad y al orgullo de su gente. Oye, vale, prácticamente estamos llegando al final de esta plática que involucra pues mucha historia, involucra también mucha información acerca pues de los misterios de la independencia de México. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos pudieras aportar información que seguramente tienes muy bien guardadita, pero información sabrosa, información que digas, híjole, este dato no me lo sabía acerca de la independencia de México. El Pípila es una figura legendaria de la independencia, conocido por haber sido el que prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, permitiendo así la entrada de los insurgentes. Sin embargo, hay muchas dudas sobre si su historia es completamente cierta o si es más bien una leyenda. Aún así, su figura es súper icónica y representa la valentía del pueblo. ¿Nos podrías dar ahí una pequeña retroalimentación de por qué le decían Pípila y si alguien le dio como la indicación exacta para que pudiera prender esa tan famosa puerta de la Alhóndiga de Granaditas? Claro, el apodo de El Pípila se dice que se debe a que él era originario de una región donde se hablaba náhuatl y Pípila significa algo así como piedra o roca, lo que podría referirse a su fortaleza. En cuanto a la orden de prender fuego a la puerta, se dice que fue una decisión estratégica de los líderes insurgentes, aunque hay muchos detalles que se han perdido con el tiempo, pero sin duda su acto quedó grabado en la historia como un símbolo de valentía. Yo te agradezco mucho, mi queridísima Valdivia, tu participación en este episodio que acabamos de platicar, porque pues ya estamos en el mes patrio, en el mes de septiembre, y para las personas que nos ven en otras partes del mundo, pues qué mejor que tengan información de México y que tengan información pues muy importante. Te agradezco nuevamente tu participación y sobre todo pues que estás con nosotros día tras día dándonos datos muy interesantes. Muchísimas gracias a ti. Me encanta poder aportar y compartir estos datos interesantes y más en un mes tan especial. Siempre es un gusto platicar contigo. Perfecto, yo me despido. Recuerden que las redes sociales están apareciendo justamente aquí abajo. Vienen capítulos muy interesantes. Vamos a estar hablando también sobre las runas brujas. Vamos a estar hablando sobre el tarot. Entonces vienen episodios muy buenos, muy interesantes. No se despeguen del canal, no se les olvide suscribirse, activar la campanita, dejarnos sus comentarios, compartir todos los videos que tenemos para que así la información llegue a más gente y esperando les pueda gustar esta nueva temática que estamos empezando a utilizar en el podcast, en donde está Valeria Valdivia. Valeria Valdivia es una pieza fundamental dentro del podcast y la vamos a seguir escuchando en los diferentes episodios que vienen. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Valeria, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias a ti. Pues nada, solo agradecer la invitación y decirles que estoy aquí para seguir compartiendo datos curiosos y temas interesantes. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Peace.